La residencia tiene un canal de YouTube y ahí ¿pasan las diapositivas? ¿Emi? Sí, 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 pasan. Pasan bien. Bueno. Bueno, bienvenidos. Bienvenidas las licenciadas. ¿Sí? Yo le había pedido a Carla, que es una psicóloga que viene trabajando con nosotros ya hace bastante tiempo, ¿sí? Que ha visto con nosotros varios chicos complejos desde el punto de vista de su especialidad, que armaron equipo, ¿sí? La trajo a Martina y a Laura, ¿sí? Y yo les pedí ahora a las tres que hicieran una presentación de la especialidad, ¿sí? De ellas para con nosotros, para con los pediatras, ¿sí? Y sobre todo para tratar de generar puentes para la correcta atención de los pacientes, ¿sí? Y puentes para una interconsulta bien canalizada, bien justificada, ¿sí? En general son dos mundos que tienen dificultades para unirse, ¿verdad? ¿Sí? Pasamos de un modelo netamente biológico a, con la ausencia de todo lo que era lo social y lo psicológico, a que se desarrolle lo psicológico y lo social, pero sin integrarse con lo médico, todo lo necesario. ¿Sí? Y bueno, todos ustedes son conscientes, igual que yo, las necesidades de tener apoyo profesional que tienen nuestros pacientes. Pero lo ideal es integrarnos, ¿sí? Que sea verdaderamente una interconsulta, no despegarse del paciente, ¿sí? No sacárselo de encima o no manejarlo con algo en paralelo. Lo ideal es que seamos capaces de trabajar, sentirnos cómodos con la opinión del otro desde dos disciplinas diferentes que tienen que ser complementarias, ¿sí? Necesariamente ellas van a tener que aprender algunas cosas de las patologías que nosotros vemos y nosotros vamos a tener que comprender un poco las herramientas que ellas usan y que les enseñan. Por eso las estamos convocando. A ver, alguien más que se está tratando de conectar. Bueno, las dejo. Y para ir pasando para pasar las diapositivas. Bueno, ¿cómo están? Por ahí estaría bueno que nos presentemos primero. Ya de la presentación de Juan. Bueno. Contarles que, bueno, soy Carla, trabajo con niños y adolescentes en el consultorio. Estoy haciendo algunas interconsultas acá en la clínica. Y trabajo en el Hospital Gutiérrez, en el área de maternidad y neo. Mi nombre es Laura, bueno, también soy psicóloga. Trabajo con Carly también en el Hospital Gutiérrez, en la misma área, hacemos todo lo que es un abordaje perinatal en diferentes áreas y dispositivos, y también bueno, un consultorio privado. Bueno, yo soy Martina Carroza, también soy psicóloga, trabajo principalmente en el consultorio, atendiendo niños y adolescentes, y bueno, hago algunas guardias en el hospital de niños. Bien. Bueno, y ustedes todos médicos residentes. Ellos son residentes y ellos tres son de la PFO. Bueno, la idea del encuentro de hoy, como dijo Juan, es también poder traerles algo de lo que hacemos, de la forma de trabajar, de la forma de vincularnos con la pediatría. Y situamos algunos puntos que son estos que
que pusimos acá en el índice, como para ir haciendo el recorrido. La idea es que podamos hacer un ida y vuelta también y ver qué es lo que va surgiendo también en este encuentro. En principio, vamos a hablar de la salud mental en niños y adolescentes, que es lo que consideramos, salud mental en niños y en adolescentes principalmente. Hablar un poco de las características del psiquismo infantil. Luego vamos a pasar a conversar sobre el acontecimiento somático, que sería la enfermedad, ¿sí? Contextualizada justamente en una internación. Y después conversaremos sobre lo que es la interconsulta en salud mental, con sus características y los momentos con los cuales trabajamos y nos acercamos al hospital o a la clínica. Y también lo que es salud mental perinatal, que es lo que conversábamos con Lauri, que es que también acá, digamos, podemos trabajar desde con los bebés hasta los niños hasta 2 años con la familia, ¿sí? Sería ese trabajo con las familias de niños pequeños hasta 2 años. Bien, me van cortando para que no sea como muy bien. En principio nosotros desde la psicología consideramos la salud mental como esto, el desarrollo óptimo, ¿sí? Pues vemos que sería ese desarrollo óptimo de las capacidades emocionales de un niño y adolescente, cognitivas, conductuales, sociales, que implica, por supuesto, que no es lo mismo que lo que esperamos en un niño de 5 años que lo que esperamos en un niño de 10, ¿sí? Nosotros trabajamos, ¿sí?, con lo esperable, como ustedes también, ¿no? No con la normalidad, sino con lo esperable, el desarrollo cognitivo de un niño. Otra cuestión importante es la participación en el entorno, que el niño pueda desempeñarse en el entorno familiar de forma activa, que pueda desempeñarse en el entorno escolar, en un club, ¿sí? Que pueda tener actividades de socialización. Todo eso para nosotros es salud mental. Vínculos saludables, ¿sí? Y acá está un poco lo que nos compete, es la posibilidad de adaptarse a situaciones nuevas, estresantes, como puede llegar a ser un acontecimiento somático o una enfermedad en internación, ¿sí? Y algo, una característica muy importante para nosotros es la capacidad de juego, la capacidad de la creatividad, de imaginación, ¿sí? La capacidad de fantasear de un niño. Todo esto para nosotros, seguramente muchas cosas más, es salud mental. Bueno, entonces, una vez más, los factores que influyen están en este gráfico: biológicos, familiares, sociales, emocionales. Todo esto influye sobre la salud mental de un niño. Bueno, para nosotros trabajar en la clínica con niños y adolescentes es un desafío y es un campo complejo, ¿sí? Nosotros pensamos desde nuestra disciplina en el proceso de construcción del psiquismo, ¿sí? El psiquismo para nosotros no viene dado con el nacimiento, y hacemos una diferencia entre el nacimiento biológico y el nacimiento psíquico. El nacimiento biológico es este que todos conocemos, ¿no? Nace el bebé abruptamente, si se quiere, pasa de adentro a afuera, el cuerpo está, ¿sí? Ahora, el psiquismo, para que se construya, es necesario que el tiempo vaya pasando, es necesaria la interacción con los demás, es necesaria la interacción con los vínculos primarios, y todo esto que vimos hace un ratito, la capacidad del juego, la imaginación, la sociabilidad, digamos, el vínculo, el psiquismo se va construyendo, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos con niños pequeños, también adolescentes, pero pensamos que estamos trabajando en los tiempos fundacionales de ese psiquismo. Estamos ahí en ese momento donde el psiquismo se está armando. Con lo cual es una responsabilidad, y esto también nos compete un poco a lo que estamos conversando hoy, es que intentamos y vamos a intervenir si consideramos y evaluamos que es necesario hacerlo, ¿no? Muchas veces recibimos ahí una interconsulta o una demanda de los padres en el consultorio y uno tiene que evaluar si es necesaria esa intervención, ¿sí? A veces se reorienta, a veces se trabaja con la familia, a veces se conversa con el médico y por ahí podemos rever este motivo de interconsulta, ¿sí? A veces no es necesario verlo al niño, por todo esto que estamos diciendo. Pero, así como decimos esto, planteamos que es muy importante la detección temprana y la intervención temprana, ¿sí? Si hay algo que intervenir, si hay algún motivo por el cual intervenir,
es sumamente importante poder hacerlo. ¿Okay? La interconsulta, después no me quiero adelantar, pero digo, no va a estar de más, después vemos qué hacemos con esa interconsulta, ¿sí? Y esto está relacionado con el concepto de trauma que manejamos nosotros en relación a lo que es el acontecimiento somático y la enfermedad. No toda internación va a producir un trauma, como lo consideramos y como se considera en medicina, ¿no? La irrupción nosotros lo pensamos como la irrupción de mucha energía que el psiquismo no puede elaborar, entonces produce un trauma, ¿no? No siempre es así, y eso es lo que también queríamos transmitir, y que va a depender mucho de las herramientas con las que cuente el sujeto, el niño en ese momento, el niño, la familia y el equipo de salud, y acá me adelanto, familia y equipo de salud, como ejes principales para lo que tiene que ver con la elaboración de ese acontecimiento. Frénenme porque vamos entendiendo ahí, digamos, muy bien. Entonces, entendemos la enfermedad, si se quiere, como un acontecimiento, ¿sí? Que tiene un tiempo, que se historiza, y que viene a instalarse en esta historia de este sujeto, de esta persona y esta familia, ¿sí? Y eso es muy singular, es único, es irrepetible, como también lo es en un mismo niño. No es lo mismo la internación de hoy que una internación en 2 años, ¿sí? El niño no es el mismo, la circunstancia no es la misma. Es muy, ahí el caso por caso, el momento, ¿no? De cada persona. Sí entendemos que la enfermedad es vivida como una amenaza a la integridad corporal del niño y que generalmente miedo y angustia va a generar, va a aparecer. Son emociones esperables ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer con eso, pero la angustia va a aparecer, ¿no? A nosotros nos parece un poco más raro que no aparezca, ¿sí? Bueno, esto de la vivencia del diagnóstico. Que no aparezca una señal de alarma. Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué mecanismos de defensa está utilizando? A veces muy rígidos, que no está, por él aparece en el momento y aparece después, ¿sí? Que está sobreadaptado. Depende mucho de la historia singular de ese niño, ¿sí? Y lo que hablamos hoy un poquito del diagnóstico, cuando se dan los diagnósticos, ese es un momento como crucial, ¿no? Porque va a depender del equipo de salud, de cómo se transmita ese diagnóstico. Eso a ver, todos nosotros como equipo de salud podemos o facilitar o obstaculizar. Y eso no por culparnos, pero sí responsabilizarnos siempre, como todos profesionales, tenemos que estar atentos de que lo que digamos, la forma en que lo digamos, va a tener una repercusión. La vivencia del diagnóstico se vive con muchísima intensidad, con posterioridad, digamos, al regreso de la institución, al alta. Si ustedes preguntan, o lo vemos después en el consultorio, se recuerda con mucha intensidad ese momento. Entonces, yo te voy a empezar a interrumpir. Es una obligación indelegable del médico que se considera médico de cabecera del paciente. ¿Sí? Cosa que a veces uno ve que no sucede. Uno no puede esperar que se lo diga el especialista o el psicólogo, psicóloga. Va a ser importante que consensúe con nosotros cuál es el momento adecuado, que busquemos el ámbito, que estemos todos presentes. Pero es una obligación de uno. ¿Sí? Si uno es el médico de cabecera, ese paso lo tiene que dar uno. No puede delegar. Sí. Sí, por ahí da para un montón esto de la comunicación de las malas noticias, ¿no? Pero lo hablamos la vez pasada con Sofi, digo, alguien que esté disponible en tiempo para quedarse, para recoger todas las emociones de ese paciente, que no tire, ¿no? Porque a veces es esto, tengo que ir a casa a buscar a mi hijo, tengo que hacer otras cosas, bueno, mejor no voy yo, va otro que pueda estar disponible. Por supuesto que el médico de cabecera es lo ideal, ¿no? Es con quien el paciente tiene relación. A veces en internación eso no es posible. Acciones mismas de la internación, pero bueno, tener en cuenta esto, que la disponibilidad corporal, verbal, psíquica también, porque hay veces que uno está atravesando un momento personal y tal vez no es el indicado, por más que sea el médico de cabecera, de transmitir eso porque le toca a uno. Entonces poder hacer esa evaluación y compartirla y charlarlo y bueno, ver quién sería el mejor,
sabemos que son tiempos que tal vez en la cotidianidad o en la práctica no, o sea, no suceden y hay que responder rápidamente, pero bueno, Después nos ayuda mucho la organización de las instituciones, claro. los edilicios, pero bueno, está bueno reflexionar que si bien es un pecado que todos cometemos, tratar de pecar menos y darse cuenta que los pacientes que generalmente requieren tiempo, privacidad, sentarse y no dar las noticias en los pasillos, por los pasillos, cosa que todos en algún momento hacemos, bueno, reflexionar que no está bueno, que depende de lo que vayas a decir, se te puede perdonar el pecado, en otros casos No, no. y traerle de nuestro lado, que creo que es esto que lo seguimos en consultorio, muchos pacientes que tal vez vemos en una institución, en una internación, y después la seguimos, tanto en público como en privado, todas nos pasó que, esto que decía Carla, digo, ese momento, digo, vuelve, entonces realmente, digo, creo que le queremos transmitir que es muy importante para nosotras, porque puede prevenir un montón, esto, facilitar un montón de procesos. Vuelve y traumatiza Claro. cada que vuelve. Sí, es a laborar, o sea, por eso vuelven, porque hay algo para elaborar todo el tiempo, pero bueno, o sea, lo que o sea, nos parece importante a nosotras es poder transmitir esto, que es algo que aparece en la clínica y que tal vez podemos prevenirlo con un posicionamiento distinto, con una escucha, bueno, con algunas cositas que se pueden ir trabajando, obviamente. Sí, y que se aprende, porque ninguno de nosotros nace con habilidades comunicacionales, o sea, uno tendrá más habilidad que otro, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con concientizarnos de que tenemos que estudiar sobre esto y aprender sobre esto. Me parece, en Yo ese sentido. siempre cuento que no está limitado a está mucho más amplio, pero Gian Antonio fue el pediatra más importante que tuvo la Argentina en el siglo pasado, pero hizo todas las residencias, y desarrolló la nefrología infantil, etcétera, etcétera. Decía que el órgano con el que el médico más daño hace es la lengua, ¿sí? Y es tremendo el daño que se hace hablando. Que va que va a repercutir sobre el paciente su psiquismo, a el hecho de anunciar interconsultas que no se van a hacer, o interpretaciones apresuradas de cuál es la causa. Bien. Bueno, la interconsulta en salud mental. ¿Quieres cambiar? Sigue Martín, sí. Porque no. Genial. Bueno, algunas características de la interconsulta en salud mental. En principio, que bueno, el sufrimiento y la demanda inicial son dirigidas a la figura del médico, ¿no? Y es en ese proceso de práctica médica que surgirán las posibilidades de hacer una interconsulta y distintos tipos de interconsulta salud mental, ¿no? En general suele aparecer cuando hay algo de lo imposible o lo enigmático desde el discurso científico, ¿no? Que aparece como cuerpos indóciles que no responden al tratamiento, pacientes que no quieren curarse, padres excesivamente angustiados o por el contrario que no se ocupan de sus hijos, ¿no? Pacientes que no quieren hacer tratamientos, que no quieren tomar la medicación. Suelen ser algunas situaciones en las que nos pueden llamar, ¿no? Nosotros en general solemos recortar un paciente distinto que suele recortar el médico, ¿no? A veces recibimos una interconsulta que es por el paciente y después terminamos trabajando con los padres, o incluso terminamos tal vez trabajando con el médico porque se trata esto de transmitir el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, así como recortamos un paciente distinto, desde el área médica por ahí se nos suele requerir que demos respuestas rápidas y lo que nosotros venimos a instaurar es justamente un tiempo de pausa, ¿no? Un tiempo de pausa que dé lugar a la palabra, a veces en un encuentro que puede ser único, ¿no? Con el paciente, y esto instaura un espacio y un tiempo que escapa de la cronología, ¿no? Nosotros hablamos de tiempos lógicos, no cronológicos. Intentamos dar lugar al sujeto, que alguien se enuncie, que pueda decir algo, ¿no? Esto no es tan fácil. Dicho así suena muy lindo, pero no es tan fácil que alguien diga algo. Bien. Bueno, en este encuentro vamos a intentar situar el motivo de consulta, cuándo fue el inicio de la sintomatología, si hay alguna vinculación con el hecho
desencadenante, ¿no? Que en este caso suele ser la enfermedad, la internación, como decía Carlos, y bueno, hay veces pacientes que tienen internaciones previas, que ya es una enfermedad de larga data, bueno, se tratará de ver, ¿no? O que la enfermedad despierta algún otro trauma, alguna otra circunstancia, incluso familiar, ¿no? No sé, familias que ya han atravesado internaciones, incluso en el neo, con otros niños, ¿no? Con otros hijos, fallecimientos, bueno, ahí hay como que uno abre todo un universo, ¿no? A trabajar. Bueno, y en función de esto diseñaremos un Bueno, plan de intervención. el papá de la, para darle vinculación con los chicos, el papá de la nena que ustedes van a ver después ahora, la chiquita que intentó, le dijo a la nena, no te queremos perder también a vos, porque hace poco perdieron otro nene. Sí, sí. A veces uno ve unas seguidillas de personas que le han pasado tantas cosas que uno no lo puede creer, ¿no? Dice, bueno, está la mamá y el papá, no, el papá está internado, está al lado, y bueno, y el otro falleció, y uno ve que de golpe es como si vieran una maldición, pasa de todo al mismo tiempo. Sí, el contexto, cuando empezamos a mirar el contexto, lo integral. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto, pensaremos cómo continuar, ¿no? A veces es un encuentro único, otras veces abrimos posibilidad de seguir con las entrevistas, en otros casos a veces nos llaman justo cuando el paciente se está por externar y decidimos seguirlo por consultorio externo, de ser posible, según la institución, ¿no? Externo o privado, bueno, según las posibilidades. Y ahí la diferencia un poco entre interconsulta y una derivación programada, ¿no? Por ahí interconsulta en el marco del hospital y una derivación pensando por ahí que, bueno, sí, a este paciente le vendría bien empezar un tratamiento psicológico, ¿no? Bueno, como adelantaba Carly, pensamos en distintos momentos de la interconsulta. Uno es el pedido, que siempre lo hace el médico, digamos, el pedido formal, que puede ser de manera oral o escrita, según también las condiciones y los requerimientos de cada institución. Intentamos escuchar quién demanda, ¿no? ¿Qué demanda y para quién? Porque lo hace el médico, pero en general suele ser para el paciente. En algunos casos es el paciente mismo que pide hablar con alguien, en otros casos, bueno, el equipo de salud puede ofrecer la posibilidad de conversar con un psicólogo. Siempre nos parece importante que el paciente sepa que vamos a ir, ¿no? Como, bueno, pidió hablar, saber esto, pidió hablar, quién se lo ofreció, sabe que iremos, porque muchas veces nos pasa que vamos, no sé, ni idea. Pero está esperando. Claro, claro, y está bueno adelantárselo, incluso preguntarle si quiere. En algunas oportunidades, por ahí el niño no quiere, pero sí sabemos que está angustiado, entonces nos acercamos, hablamos con la familia, ¿no? A ver qué anda pasando. Bueno, después el momento propiamente dicho de la entrevista, en ese momento siempre abrimos un espacio con los referentes, ¿no? Porque son los que muchas veces nos aportan texto cuando se trata de niños, sobre todo de niños pequeños, nos aportan texto para poder pensar la lógica del caso. Y también con niños por ahí un poco más grandes que, bueno, en estas circunstancias pueden no querer hablar, ¿no? Estar inhibidos, bueno, como decía Carlos más temprano, según las posibilidades y las herramientas que tenga cada uno. Bien, y luego daremos una devolución al equipo médico. En general se hace inmediatamente después del primer acercamiento, porque ahí un poco adelantamos, bueno, si vamos a seguir trabajando con la familia, si no. Eso en general está bueno que sea una conversación, que se dé de manera oral, porque ahí se da un intercambio, ¿no? Como decías hoy, de poder pensar un poco más qué le está pasando. Y bueno, y también se deja sentado en la historia clínica, ¿no? Un poco de la semiología del paciente, cuáles son las intervenciones que hicimos y cómo seguiremos. Si queda abierta la interconsulta, si se cierra. Bueno, y también ahí dejamos asentado algo que no dije, que es, bueno, si evaluamos que es necesario algún otro tipo de interconsulta con psiquiatría, o bueno, en caso de que escuchemos que hay alguna vulneración de derechos, comunicar al servicio local, ¿no? Servicio social, o, no sé, neurología, alguna otra especialidad que consideremos que es necesaria. A veces uno, a lo largo de tantos años, uno ha cruzado con profesionales que de alguna manera ponen como requisito que el paciente o la familia demande. Y a veces eso no sucede, porque también, usa palabras que yo no manejo bien, dependerá de la constitución psíquica de cada paciente, saber qué es la salud mental, que si necesita un profesional o por qué está mal. Hay pacientes que no pueden
evaluar eso y saber que necesitan de un profesional. Y bueno, me parece que el éxito que lo llame, aunque la familia no lo demande. Sí, Si avisable, por supuesto, siempre. por supuesto, muchas veces es el equipo el que detecta que puede ayudar, ¿no? Que esa instancia puede ayudar. Sí. Bueno, y acá pusimos algunos motivos frecuentes de interconsulta, que un poco ya lo venimos charlando, ¿no? Reacciones emocionales ante la internación, ante la enfermedad, bueno, inhibiciones, ¿no? Por ahí pacientes que están deprimidos, ansiosos, ¿no? Que bueno, irritables, pero que digo que hay una parte que es esperable, ¿no? Como decíamos hoy, y que sea esperable igual no implica que no necesite un acompañamiento. Tal vez es esperable y aún así podemos ayudar, ¿no? Bueno, trastornos en el comportamiento, en las conductas, enfermedades crónicas, dificultades familiares relacionadas con la hospitalización y dificultades del paciente, ¿no? Porque bueno, lo cotidiano sabemos que cambia muchísimo, sobre todo en internaciones que se vuelven muy prolongadas. En ese caso, Perdón, sí. Marti, hoy cuando presentamos que es más saludable para un niño, lo presentamos también para que lo comparemos con la situación de internación, ¿no? Lo disruptivo, lo que se pierde. Bueno, no puedo dejar de pensar en Camilo, que todos reconocen, medio tanto tiempo, ¿no? La escuela, los amigos, la familia, comer empanadas, me decía, ¿no? Digo, pequeñas cosas que están en lo cotidiano y que cuando aparece una internación, un corte totalmente. Y los adolescentes son los que peor la pasan. Nosotros lo vemos, no sé si es un lugar, pero lo vemos más vulnerables. Y ves, de pronto, sobre todo asociada a la enfermedad oncológica, ves un chico, una chica que recién se está empezando a reconocer la transformación que tiene su cuerpo, y de golpe se encuentra desnudo delante de todo el mundo, invadido. El adolescente yo pienso que lo sufre mucho más que y hay otro registro también de la enfermedad, por el registro de la muerte. Y otro pudor. Otro pudor, sí, corporal. Sí. Bueno, otras circunstancias también pueden ser trastornos que son somáticos sin base orgánica, ¿no? Muchas veces nos llaman como, bueno, no tiene nada. Tiene, ¿no? Algo le pasa o no le pasa nada. Bueno, bien. Después, bueno, crisis emocionales o conductas agudas, ¿no? Intentos de suicidio. También puede ser, de hecho, algo de eso. Sí. Bueno, y reacciones postraumáticas, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy. Puede ser también después de una cirugía, después de algún tratamiento, ¿no? De algún estudio. Esto entre otras, ¿no? Pero bueno, intentamos como escribir algunas. Lo previo viendo alguna intervención muy compleja, ¿no? Sí. Poder preparar para. Claro, yo para ese preguntar momento. el concepto de profilaxis. Vale. Tipo profilaxis, quiero. Sí, sí, sí. Bien. Así que bueno, creo que después empezar Sí, perinatal. Me queda acá por bien. ¿Saben algo de la psicología perinatal? ¿Han escuchado algo en algún momento de su carrera o de su recorrido? No. Bueno, no es muy escuchada. Digo, hace un tiempo acá allá en La Plata empezó como a ser un poco más conocida, pero es un área de la psicología que va a trabajar desde la prevención, desde el acompañamiento, desde el diagnóstico también hacemos, y una intervención oportuna. Un poco como mencionábamos hoy, el bebé no nace con un psiquismo, es algo a construir, nace con un cuerpo, y son muy importantes las intervenciones oportunas con la familia y con los vínculos, con los cuidadores principales, decimos, porque pueden ser los referentes afectivos. Lo que trabajamos en la psicología perinatal es el periodo del embarazo, momento del nacimiento, el puerperio, que muchas veces desde la medicina la asociamos a cuando terminan las pérdidas, pero desde la psicología implica mucho más, es algo mucho más complejo, que puede durar un año o más. Requiere, bueno, de muchos cambios emocionales, hormonales, ni hablar, hasta cambios a nivel del cerebro. Se construye una identidad nueva, es un aprendizaje, no es algo instintivo. Y bueno, los primeros años de crianza que pusimos acá hasta los 2 años, que es tal vez lo que les va a ser a ustedes más útil para poder convocarnos,
porque bueno, no van a haber embarazadas ni nacimientos, sino una vez que el bebé nace, entiendo después del mes, claro, claro, Sí, si no sí. iba un año. Exacto. Así que bueno, a grandes rasgos le traíamos un De poco. todos modos, en otros entornos, el pediatra también recibe el parto. Obvio, sí, digo, particularmente Sí, sí, acá, sí, digo, sí. ¿cuándo puede, o sea, te va a aparecer la interconsulta? Si querés pasar de Ujú. Perdón, una consulta, eso de que sea perinatal, o sea, pues pusieron embarazo, pero previo al embarazo con un prenatal también hacen algo, porque, o sea, porque a veces pienso también Sí. que las mujeres o las parejas que intentan quedar Sí. embarazadas y no pueden, y a veces si no logran tienen un solo hijo y como que uno desde afuera lo ve como bastante sobreprotectores, pero bueno, obviamente tienen todos sus antecedentes. Sí, toda la historia que hay detrás de esa familia, digo, con una búsqueda tal vez de años. Hablamos de un deseo, ¿no? Tal cual, donde ya hay un deseo y no se concreta tal vez este embarazo, o hubo embarazos anteriores que no continuaron, que muchas veces los duelos no son invisibles, ¿no? Es como, bueno, no pasó nada, o sea, es normal que el primero tal vez se pierda o pasó poquitas semanas y no se le da la importancia y el lugar que ese embarazo tenía en la familia. Así que sí, por supuesto que también acompañamos esos momentos. Sí. Y bueno, no lo puse acá, pero duelo perinatal también acompañamos un montón. Eh, bien, bueno, y a grandes rasgos también, motivos frecuentes de interconsulta, cuando ustedes nos pueden convocar. Bueno, el estado emocional de los cuidadores principales, ¿no? Cuando observan algo que les llame la atención, siempre hablando, por supuesto, de la internación de su hijo. Cuando hay alguna dificultad en el vínculo con el bebé, que no sé si ustedes ven que no está prestando atención a los cuidados, si el vínculo es como muy lejano, frío o algo que les llama la atención, también pueden hacer la interconsulta, un poco lo que decían las chicas, se hace y después se ve cómo seguimos, ¿no? O sea, es el primer llamado. Las reacciones disruptivas de la familia, situaciones clínicas críticas del bebé también, que es esperable esto que haya angustia, malestar, pero bueno, enojo, tal cual. Eh, Cambios en la dinámica familiar. Bueno, transmisión y comprensión de la información. Nosotros también evaluamos mucho de esto, si pudieron comprender la información, o qué entendieron de esa información, o cómo se transmite, acompañar esto también, este momento. A veces en un primer momento, por la situación que es totalmente disruptiva y que están un poco en shock, no van a entender y es necesario volver a repetir un montón de veces, o que esté acompañada a la familia también por alguien más, que escuche. Y bueno, frente al fallecimiento, que obviamente nosotros no pensamos el duelo como algo patológico, pero muchas veces favorece poder acompañar esos momentos u ofrecer acompañamiento. Que puede tornarse patológico, sí, obviamente no lo vamos a ver en este primer momento, ¿no? Hay que ver qué sería en el futuro si hay un acompañamiento considerado de esto aparece. Bueno, y nada más, pusimos como a grandes rasgos, no sé si tienen alguna pregunta. La cosa que el otro se ve cada vez más Sí, es, en cierto punto, un requerimiento, un pedido de tener un lugar, los abuelos, y a veces hasta un avallazamiento de los roles de los padres. No sé si tiene que ver con los cambios culturales, también los abuelos son más jóvenes que lo que eran antes, pero eso se ve con frecuencia y a veces uno tiene que, por lo menos yo lo hago, decir, bueno, yo la información se la doy a ellos, claro. y si quieren estar los abuelos, si quieren todo, bueno, los padres tienen que autorizarlo, los padres tienen que estar presentes y quererlo. Si no, nosotros la información al padre. Eso acá sucede bastante. Abuelos que reemplazan a los, ¿no? Ustedes lo ven también eso, ¿no? Pero por pedido de los padres, porque No, es la dinámica familiar de ellos. No, ¿sí? Vos se termina de dar el informe, a veces se lo entre los cónyuges, ¿verdad? O entre los padres, que muchas veces no son cónyuges. ¿Sí? Viene uno y no confía en la información que vos le diste al otro. ¿Sí? La quiere de primera mano. ¿Sí? Otras veces vienen los abuelos y vos decís, pero ya como los padres. No, ellos quieren ser informados en forma directa. ¿Sí? Y bueno, eso.
sí, está bueno detectarlo como para ordenarlo. En todo caso, hablarlo con los padres, si están los padres acá, y eso, poder armar algún esquema. Bueno, ustedes prefieren que estén los abuelos, están los abuelos con ustedes, digo, poder ordenar ahí las funciones. Los abuelos que A veces- estén, pero como abuelos. A veces están los abuelos de las dos familias, a veces, y no estoy inventando, a veces los abuelos están separados y tienen nueva pareja, así que está la pareja de la madre, la pareja del padre, la pareja del abuelo, la pareja de la abuela, ¿sí o no? Y se arma un lío y quién deja pasar y quién deja pasar. Nosotros esto lo conversamos bastante en Neo, ¿no? Con los papás de los bebés, y sugerimos la figura del informante, ¿no? Que exista alguien que pueda informar al resto, porque toda esa gente que está acá preguntando seguramente esté preocupada, ¿no? Se quiera ocupar, pero a veces con la mejor intención, como vos decís, pueden avasallar, ¿sí? ¿No? Y se arma un lío ahí de roles y no está bueno, sobre todo tampoco para el niño, ¿no? Sí, hasta los padres mismos terminan avasallados, bueno, lo hemos entendido, ¿no? Porque Sí. 1000 mensajes, entonces, digo, para poder ordenar ese circuito está bueno. Bueno, Terminamos. Sí, preguntar. No sé, ahora hay muchas cosas como para, esto como para empezar, Para pero hay disparar. mucho camino por andar, para trabajar en conjunto, para aprender nosotros un montón de cosas, de herramientas, digamos, para con los pacientes. Y hace Nosotros falta para ustedes. mí una atención integral y no sé, para mí es un ideal, digamos, entre desde psicología, con medicina, con nutrición, hay muchas aristas por trabajar, digamos, y para hacer un equipo conjunto. Y que la atención del paciente sea una atención integral y que no sea solo esto, lo orgánico y descuidar otras cosas que son igual de importantes. Claro, ahí cuando, por ejemplo, o sea, nosotros nos centramos en el paciente, por ser, en este caso, pediátrico, pero cuando se trata de enfermedades crónicas, esto que llevan internaciones prolongadas, claramente tienen su impacto en la dinámica de las familias, quiénes van o sea, quiénes son los que se quedan acá, cómo se manejan y todo eso. Por ahí uno se centra en el paciente, pero eso también obviamente impacta en la familia. Y cuando ustedes, nosotros le hacemos la interconsulta, nosotros lo hacemos en realidad por el paciente internado, pero o sea, ustedes igual tienen en cuenta esto y también actúan sobre el familiar. Por eso está bueno esta instancia de cuando vos estés en interconsulta de poder conversar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice? Vos la haces por el paciente, que en la interconsulta escrita viene el nombre del paciente. Pero en realidad hay algo que vos viste que es funcional y que necesitaría que evaluemos, ¿no? No viene a trabajar con los padres también. Después, en todo caso, te puede sugerir un tratamiento por fuera, ¿no? Y Y a veces lo que necesita auxilio es el vínculo del profesional con la familia. A veces uno necesita que alguien lo aborde desde un lugar y nos ayude a mejorar ese vínculo. También depende mucho, para mí, ¿no? Es un subjetivo, de qué interpreta uno, cuál es el rol de uno, ¿verdad? Viste que una cosa mucho que se saben, quieren molestarme, tienen que decirme eso que dice a mí no me corresponde. ¿Sí? Por supuesto que tiene límites, estoy exagerando para hacer el comentario. Pero bueno, si uno, cuando tiene un paciente en la terapia intensiva, si el rol de uno es sacarlo y pasarlo al piso, o si uno es capaz de imaginar en algún momento un niño que debe volver a la escuela, a su familia, ¿sí? ¿Cuál es el rol de uno? Si el rol de uno es el niño en el sentido integral de la palabra, nos corresponden muchas más cosas de las que pensamos, sin ser omnipotente, de nada, ¿no? Pero son más las cosas que nos competen. Ahora, si lo único es resolver solamente la instancia que está delante nuestro, por ahí el planteo va a ser un poco más acotado. ¿Y enfermería suele pedirles a ustedes, o no sé, hacer alguna evaluación de algún paciente y decirles a ustedes, che, observé esto, o me llamó la atención o no? Sí, 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 nos dicen.
O sea, a veces no, cuando se sacan las vías o tienen algunos Claro, eso les pone. comportamientos disruptivos, entonces ya no. O no avisan, che, mirá la mamá, un poco viene la pandemia, o Claro, claro. ah, Le, que son las que más tiempo paran con el claro, paciente. por eso mismo. Y nosotros sí creemos que lo más dificultoso de lo que hacemos todo el día a día son las relaciones interpersonales. No es el paciente desde el punto de vista técnico. En general está bastante claro qué es lo que hay que hacer. Lo más difícil es la interrelación entre nosotros, con los consultores, con el laboratorio, con la obra social, con la familia. Eso es todo un desafío, ¿no? Y hay que proponérselo para ese desafío. Después, bueno, la infección urinaria, los antibióticos, más o menos. Eso está más, en general está más fácil. Pero todo lo que se produce alrededor humano es lo que más nos cuesta lograr, ¿no? Decimos. Sí. Tenemos relación con mucha cantidad de personas todos los días. Yo creo que sí, que entre todos por ahí interactuaremos con 100 personas por día. Acá que nos cuidan. Otra cosa que uno pide mucho y que a veces es difícil, es entendible que lo sea, es reservar quién da los informes, ¿verdad? ¿Sí? Porque los padres están buscando desesperadamente información y cuando pues, me preguntan a mí, le preguntan a él, le preguntan a él. Bueno, y todos somos distintos, subjetivos, ponemos caras, no conocemos todo, algunos conocen todo, otros no. Decimos las mismas cosas con otras palabras, que para la familia es como decir, es diferente. Entonces, ese es también un esfuerzo que es importante hacer. A veces se vive como una subestimación, es decir, no des informe, no digas, ¿sí? Pero en realidad es lo ideal, que sean siempre las mismas personas, las mismas caras, excepto que haya una urgencia, ¿verdad? Y a veces pasamos mucho tiempo tratando de revertir algo que se dijo al pasar, algo que dijo el que sacó la placa, vio la placa y hizo un comentario, algo que dijo el ecografista, algo que dijo la enfermera, esto se parece a tal cosa, y después se hace difícil de contarlo, ¿no? Todos los días nos pasa eso. El impacto de las palabras. Sí, es tremendo. Sí, por eso trabajar esto lo genera cada uno, porque a veces es la ansiedad por responder, ¿no? Y a veces la respuesta es, bueno, lo vamos a hablar con el coordinador, no sé, con Juan o quien dé el informe, voy a transmitir tu inquietud, digo, poder hacer este suspenso, porque uno siempre como que atina a querer responder para calmar la angustia del otro. Y a veces es, bueno, esperar que vamos a ordenarnos. Es todo un ejercicio. No es fácil tolerar las angustias. No es fácil tampoco tener un poco de ansiedad que hay del otro lado que te pidan que sea una respuesta y te insiste. Como poner una pausa ahí también. Sí. Claro, además ellos para estar, uno pasa un rato, pero están un montón de horas. Claro. Entonces pasan una vez, y pasan dos, Claro. y pasan tres, entonces sí, está todo el tiempo demandados. Y otra cosa. También se podría trabajar, ¿no? En algún momento de cómo se debería preparar el escenario, una especie de dramatización de cómo se deberían dar los informes. ¿Te gusta eso? Sí, esa la veíamos, bueno, en el hospital de Gutiérrez armamos una guía del duelo perinatal y un apartado es, bueno, cómo dar las noticias. No hay una receta y o sea, no sé, un manual que va a funcionar para todas las situaciones, pero bueno, un poco es lo que charlábamos acá, ¿no? Digo, algunas cuestiones que se pueden ir aprendiendo, nadie nos enseñó a dar más noticias, seguramente todos empezaron medio como ahí a los ponchazos, pero bueno, es algo que se puede, se trabaja, se aprende. Sí, también dependiendo de, bueno, esto, que evaluemos de quién es la demanda, ¿no? Justo una interconsulta que tomé acá, que
que se trataba un poco de esto, de cómo transmitir el diagnóstico, porque se suponía que el paciente se iba a angustiar muchísimo, porque venía preguntando y demás, y en realidad por ahí la prisa o la angustia, era, en este caso era más de la mamá, de cómo transmitirlo, ¿no? Y terminé trabajando mucho más con ella que con el paciente, porque después, bueno, se lo transmitimos y el paciente anduvo bien, tuvimos algunas entrevistas, espacios como para sacarse dudas, hablar de eso y de otras cosas, ¿no? Como decíamos hoy. Pero en realidad fue más el trabajo con la madre, y en realidad, digamos, la demanda inicial o el pedido estaba planteado como, bueno, el paciente, ¿qué vamos a hacer? Leucemia, el linfoma, como se llama, chiquito grande de 15 años, 16 años. Sí. Ese paciente, por ejemplo, yo los senté a todos acá, a los padres, que está separado, a la abuela, que es la que marca más el ritmo, los coordinadores del piso, nosotros. Y la gente cree que decís, bueno, te internaste y no sabes cuándo vas a salir. Sí, y no vas a volver a la escuela ni mañana, ni pasado. Es un bombazo realmente para las familias, ¿no? Es un bombazo. Bueno, les agradecemos. Y bueno, y esperemos construir una relación, ustedes, y que nos ayuden, porque yo pienso que es muy importante no delegar, interconsultar, pero no delegar, seguir formando parte de la asistencia del paciente, y nosotros también tenemos que desarrollar, no para quitarles el trabajo, que lo vamos a hacer, pero tenemos que desarrollar algunas herramientas también, que no sea solamente esperar que vengan ellas para hacerlo. Tenemos que desarrollar herramientas, la mejor comunicación de los pacientes. Bueno, les agradecemos un montón, y así que nos seguiremos viendo. Gracias. Okay.